Great. Muy bien, jóvenes, buenos días. Eh, Al parecer, bueno, hubieron ciertos inconvenientes que se presentaron concerniente a la clase anterior. Unos inconvenientes, bueno, que de forma accidental tuvieron ciertos perjuicios en parte del equipo que utilizo para poder desarrollar las sesiones de clase. Pero bueno, no importa. Aún así, voy a tratar de ser lo más breve posible explicando el tema de los aspectos administrativos, que es donde nos quedamos en la clase anterior. Pero también quisiera que el resto de tiempo dedicárselos personalmente para hacer las asesorías, ¿ok? Así que esto lo voy a hacer muy breve. El tema de aspectos administrativos en realidad es bastante simple, bastante sencillo. Ya la parte más complicada ya la desarrollaron ustedes. Así que ahorita solo viene gestionar quizás ciertos puntos que de alguna forma me permitieron desarrollar los trámites respectivos para completar con este proyecto de investigación. ¿Ok? Bueno, la sesión se llama Aspectos Administrativos. Hay un pequeño video, por favor, lo observan. Observan, por favor, ese video que es bastante importante, es interesante, también tiene otra perspectiva. Ahí lo observan, por favor. Voy a compartir de todas maneras el, el link. Lo voy a compartir por el chat para que ustedes lo puedan desarrollar. Igual lo tienen en su aula virtual. Okay, bien. Un recurso en un proyecto, en realidad, viene a ser ciertos elementos directos o indirectos, importantes o no importantes, y de diferentes tipología o clasificación que de alguna forma van a permitir desarrollar el trabajo de investigación. ¿Ok? Bueno, un presupuesto básicamente viene a ser esa cantidad monetaria que se necesita o que se va a utilizar para desarrollar cualquier proceso, en este caso, el proceso metodológico de la investigación, ¿no? Para ello es necesario tener pues un ingreso para poder mantener esta cantidad y poder desarrollar, pues, no el trabajo de investigación en sí. Entonces, esta cantidad que ustedes van a considerar supuestamente va a ser lo que han necesitado para desarrollar todo el proyecto de investigación. Ya lo hablaremos más adelante. Bueno, entonces los aspectos administrativos son ciertos puntos, ciertos detalles que de alguna forma nos han permitido avanzar con este proyecto de investigación, como ya lo he venido mencionando. Entonces, lo que se requiere en realidad para la clase del día de hoy es que estos aspectos puedan ser analizados, revisar los elementos como los recursos, el presupuesto, el financiamiento, porque de alguna forma tiene que salir un dinero para que ustedes puedan haber ejecutado este trabajo. Y por último, pues un cronograma de actividades que también es importante que puedan plasmarlo en el trabajo. Entonces, a ver. Bien, este es el esquema, ya hemos venido trabajando con este esquema: carátula, página, declaratoria, índice, el planteamiento del problema, la formulación, la justificación, importancia, objetivos, que forman parte del capítulo de introducción, dentro del marco teórico, los antecedentes, bases teóricas, definición de términos, luego el marco metodológico, que ha sido en realidad la parte más operativa del trabajo de investigación, y por último, los aspectos administrativos. Y hoy vamos a hablar sobre estos tres puntos y también me voy a adelantar un poco sobre las referencias y los anexos. Incluso voy a subir un trabajo para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. No olvidar, jóvenes, no olvidar que el día viernes yo tengo que revisar sus trabajos, revisar sus avances. Voy a ver si también doy unos minutos el día sábado y quizás el día domingo para poder revisar sus trabajos, y el lunes todos, absolutamente todos, ya deben de presentar su trabajo tal como hemos quedado. ¿Ok? Bien, los aspectos administrativos en realidad tienen tres puntos, solo tres.
los recursos y presupuestos, el financiamiento y el cronograma de ejecución. Las referencias bibliográficas y anexos ya no forman parte de los aspectos administrativos, en realidad. Ya forman parte del formato que se necesita para que pueda usted referenciar esa, esa información que usted ha obtenido, ya sea de manera física, impresa o virtual. ¿Ok? Bien, entonces, los aspectos administrativos en realidad se refieren a todos los recursos que ustedes van a necesitar o necesitaron para poder realizar este trabajo. Por eso, desde que el proyecto se explica, ya se va tomando o considerando ciertos materiales que puede ser pues algo físico, algo concreto, y también el recurso humano que puedan utilizar, ¿no? Porque para poder haber hecho quizás o ejecutado ese instrumento, pudieron de repente necesitar de su tío, de su abuelo, de su compañero. De repente intervino también una persona que les ayudó con alguna autorización, quizás con el asesor. Entonces, esa cantidad de personas que participan vienen a formar parte del recurso humano en estos aspectos administrativos. También en esta parte del proyecto se incluye el cronograma de actividades y básicamente es un cuadro donde ustedes van a poder detallar por semana y por mes el avance de todo su trabajo de investigación. Bien, Arias en el año 97 plantea como una breve presentación de los recursos y tiempos para ejecutar una investigación. Ojo, ojo, este autor lo que hace es plantear una breve presentación, una pequeña intro de los recursos y de los tiempos que se necesitan para que se pueda desarrollar una investigación. La UPL en el 2003, al contrario, describe como una especificación por escrito de los lapsos, es decir, de los espacios, de las etapas, de las actividades y también de los recursos disponibles para la investigación. Por otro lado, Balestrini en el año 2017 señala como el planteamiento de las metas, es decir, aquí es donde yo me voy a plantear ciertas metas, ciertos propósitos, ciertos objetivos, el tiempo que lo voy a ejecutar, cuáles van a ser las etapas, tipología o clasificación, y por último el desarrollo de las actividades en sí, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunas consideraciones para poder desarrollar los aspectos administrativos, como primero el planteamiento del problema o el planteamiento, perdón, de la investigación, la cantidad de personas que han sido involucradas, el acceso directo a estos recursos, la finalidad o la meta, el tipo de financiamiento y la naturaleza en sí del problema. ¿Ok? Todos estos son algunas consideraciones que se toman en cuenta para poder desarrollar los aspectos administrativos. Si entramos un poco en los recursos y presupuestos, pues básicamente un recurso, como ya lo había mencionado, lo podemos dividir primero en un recurso humano. Y obviamente al considerar la palabra humana después de recurso, nos referimos a todo el personal que participa en el proyecto en sí. Por ejemplo, personal técnico, personal administrativo, los mismos asesores, el mismo docente. Especificación, perdón, especificación de la calificación profesional, quizás el asesor, cuál es el grado que tiene el asesor, o la persona que les ayudó con una autorización, qué cargo tiene, qué nivel o qué grado también puede obtener un grado profesional, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, básicamente viene a ser el personal que participa en el proyecto de investigación, sea profesional o no profesional. Si hablamos de recursos, también podemos enfocarnos en los recursos de materiales y equipos. Y obviamente aquí hablamos de los materiales en sí, de los equipos, de los instrumentos, y también de alguna forma identificamos qué cantidad de instrumentos se recolectaron y qué calidad de instrumentos se recolectaron, ¿no? Bien, aquí tenemos algún ejemplo. Recursos humanos, un asesor de tesis de la Escuela de Enfermería, dos estudiantes de la Escuela de Enfermería, pacientes atendidas en el área de gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl, personal que labora en el área de estadística y gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl y el mismo director del hospital.
Bien, aquí el marco administrativo ha considerado como a los recursos humanos a algunas personas que han participado de este trabajo en sí. ¿Ok? Entonces, después de los recursos humanos, también puede agregar quizás los recursos materiales o el presupuesto. Bien, el presupuesto en sí. ¿En qué consiste el presupuesto? Un concepto es que tiene varios usos. Por lo general se vincula pues al tema de finanzas y al tema económico, ¿verdad? Pero en realidad también tiene varios enfoques, no solo usos, sino también enfoques. El presupuesto en ese sentido, la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer frente a ciertos gastos, es decir, quizás para el trabajo pues, podamos necesitar 1.000 soles, ¿no? Para poder desarrollar todo el trabajo en sí, ¿verdad? Entonces, ya tenemos una cifra exacta para poder hacer frente a estos gastos que vamos a utilizar para desarrollar todo el problema de investigación. El presupuesto también es el cómputo anticipado del costo de una obra o de los gastos que implicará un determinado proyecto. Eso es cierto, obviamente que sí. En el presupuesto se da cuenta de los costos de la investigación. Generalmente el presupuesto se presenta en una tabla. Sí, obviamente el presupuesto se tiene que colocar en una tabla. Incluso hay un ejemplo más abajo. En toda investigación es importante considerar los recursos, no solo recurso humano, sino también los recursos financieros que requiere el proyecto para llegar a buen término. En principio, es importante saber con qué recursos ustedes van a contar para hacer su trabajo de investigación, ¿no? Y en función a qué ya se viene a hacer el presupuesto o se empieza ya a definir esa cantidad de dinero que se va a utilizar. Por ejemplo, además de ello, se gestionan las fuentes de financiamiento, es decir, ¿quién me va a dar ese dinero para poder ejecutar el trabajo? Si lo presté, si me regalaron la mitad o si estuve ahorrando, qué sé yo, ¿no? Pero hay que de alguna forma asegurar que el proyecto tenga también un financiamiento. Un presupuesto bien elaborado nos permitirá tener una mejor administración de los recursos e incluso dará tranquilidad al investigador. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es en definitiva. Bueno, aquí tenemos algunos de los rubros que pueden incluir en la elaboración del presupuesto de un proyecto de investigación. Por ejemplo, la infraestructura, que quizá vienen a estar los equipos, los recursos para la operación, ¿no? Servicios de información, obtención de documentos, compra de libros, gasto de trabajo de campo, reactivos materiales y consumibles, mantenimiento de equipos, servicios extraños, viáticos, edición e impresión, gastos de publicación. Imagínense cuántos recursos ha utilizado este trabajo de investigación. ¿Okay? Algunas consideraciones sobre la elaboración del presupuesto. Ojo que esto también es importante. Que sea claro, claro a la hora de escribir. Bueno, una estrecha vinculación también con el cronograma. No hay que salirse, no hay que salirse del cronograma. ¿Ok? Conocimiento de trámites de logística, solicitar cotizaciones, cierto, sí, también. Incluir siempre que se pueda un porcentaje para imprevistos entre 10 a 20%, ¿sí? Monitorear permanentemente en función al cronograma y nunca superar un monto, siempre estar seguro de los mismos. Eso es bueno. Aquí algunas otras consideraciones finales, por ejemplo, el cronograma y el presupuesto son los últimos en desarrollarse, eso también, ¿no? Después de haber culminado con el trabajo de investigación, se podría decir que la sugerencia o lo sugerible es colocarle el cronograma y el presupuesto al último. Después del conocimiento de los resultados que esperan del proyecto, acabado conocimiento de los... A ver, en este punto, lo que tenemos que hacer es que una vez que hemos terminado, darle algún punto o algún aporte o quizás explicar de qué manera esto ha servido como un aporte para la investigación. ¿Ok? La cooperación entre las partes del proyecto es importante para desarrollar. Obviamente, si el trabajo es de dos, es importante que las partes del proyecto sean compatibles. Verificar mensualmente el grado de avance a través del cumplimiento del cronograma y presupuesto también, de la misma forma. Por último, modificar el cronograma y presupuesto en función de la realidad del proyecto. Sí, no hay que ser muy fantasiosos, hay que ser claros. ¿Ok? Y aquí tenemos también un ejemplo de financiamiento.
En la mayoría de los casos, los mismos investigadores tienen un autofinanciamiento, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Definida la estructura de inversión del proyecto, se procede a buscar las fuentes de financiamiento. En nuestro caso, se optará por recursos propios de los accionistas y financiamiento externo. Es importante también recalcar que ustedes pueden autofinanciarse, pueden hacerlo por un banco, quizás dinero de sus padres, qué sé yo, ¿no? Lo importante es que ustedes puedan describir. Aquí tenemos otro ejemplo sobre aspectos administrativos. Aquí ya están los recursos humanos, en este caso el asesor, el investigador y el encuestado. Y aquí están las, eh, los grados que debe tener cada una de estas personas. Recursos materiales y equipos de la misma forma. Equipos útiles de creación y de uso. Y aquí tenemos el presupuesto. Ojo, esto, jóvenes, ya está en las diapositivas, pero también voy a subir un nuevo archivo para que ustedes lo puedan considerar. ¿Ok? Y acá también textualmente he colocado el financiamiento y la elaboración del proyecto de investigación denominado Implementación de un restaurante típico en la ciudad de Chota. Se contó con un presupuesto de 3.307, lo cual dicho monto fue recubierto 100% con un aporte práctico. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo de aspectos administrativos. Aquí están los recursos humanos. Aquí está, bueno, todavía siguen los recursos humanos. Esos son los recursos materiales. Y el presupuesto, bueno, y el presupuesto del trabajo, ¿no? Y bueno, aquí detallamos, y bueno, en este caso es un ejemplo que, para que ustedes puedan observar de qué forma se está financiando este proyecto. Para este trabajo, diseño de proyecto para la implementación de una panadería en la ciudad de Chiclayo, se contó con un presupuesto de tal, de los cuales el tanto fueron cubiertos por aporte. Así es. Y bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Por favor, estas preguntas también desarrollenlas. Yo voy a esperar las preguntas hasta el día domingo. Por favor, las 4 preguntas hasta el día domingo. Ahora, voy a compartir otra cosa de manera breve. Eh, Aquí está. Este trabajo lo voy a subir, jóvenes, para que ustedes lo puedan observar. ¿Ok? También es una idea de negocio, una implementación de una arquitectura. Vamos al punto que nos importa, que son los aspectos administrativos de las tablas justamente. Y acá, miren jóvenes, aquí en los recursos y presupuestos se ha dividido como recursos humanos, el personal que ha participado en su investigación, los recursos materiales y equipos, ¿ok? Y además de ello el presupuesto, se coloca por equipos cuánto se ha costado y por el, en este caso por el, en este caso por la parte ya no de equipos, sino quizás otros elementos que sean necesarios para poder desarrollar la investigación, como la energía, el internet, ciertos servicios, un cuaderno, un lapicero, hojas, bon, calculadora. Bien, el financiamiento de la misma forma, tiene que tener cuidado aquí con el cambio de la letra. En la elaboración del proyecto de investigación denominada de negocios. Ok, ok. Bien, aquí tenemos un cronograma de ejecución, bien fácil. Desde que empezó las clases, en marzo, la última semana, semana 4, abril, eh, bueno, el planteamiento, en realidad, todos los de acá, jóvenes, vienen a ser los meses en donde se está trabajando. En este caso también se ha trabajado con ustedes en todo el periodo. Entonces, lo que dure el periodo, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, luego viene mayo y así sucesivamente, ¿no? Tenemos la elección del tema, qué día se hizo, obviamente la primera semana. Planteamiento del problema, formulación del problema y así sucesivamente, ¿ok? Bien, entonces este trabajo también de la misma forma lo voy a compartir, así que no se hagan problemas.
Voy a compartir una diapositiva de referencias y anexos y ahí culminamos el día de hoy. Bien, jóvenes, a ver, esto es algunas referencias y anexos. Tiene algunos conceptos de qué es una referencia, qué es un anexo y para qué sirven en una investigación. Bueno, esto es un tema del índice, ya está. Quiero explicar un poco sobre las referencias, ¿ok? Referencias bibliográficas. Si bien es cierto, acá hay un poco de texto que de alguna forma nos es un apoyo, pero básicamente algunos elementos que me pueden ayudar a encontrar un poco más acertado bueno, en este caso, esas preguntas que son necesarias para la investigación, ¿ok? Por ejemplo, para saber qué referencia puede tener, puede usted generar esas preguntas y con mucho, obviamente, con mucho compromiso poder desarrollarlos o aplicarlos en su trabajo de investigación. ¿Ok? Bien, aquí tenemos algún formato, algún modelo para que puedan hacer, en este caso, el apellido. Recuerden que para la cita era el apellido y el año. Ahora para las referencias, apellido, coma, la inicial del nombre y Artola, coma, la inicial del nombre, 2005, que vendría a ser el año. Ojo que el año donde ustedes encontraron que la información ha sido publicada, no el año que ustedes quieran. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. La información del título que viene a ser el título donde aparece ese texto que se está leyendo. Y bueno, si ustedes pueden notar, está en cursiva, es decir, hacia un costado, hacia el lado derecho. Por último, la información de la fuente. ¿Quién es? El camarote de ediciones que viene a ser, pues no, el destinatario. Entonces, vayamos de frente a los ejemplos. Para poder hacer una referencia, para poder hacer una referencia, no es necesario hacer mucho en realidad, ¿no? Por ejemplo, para un libro se desarrolla de esta siguiente manera. Apellido y apellido, ojo, los dos apellidos, coma, la inicial del nombre, después y los dos apellidos nuevamente, bueno, eh, la inicial del otro, la inicial del otro, del nombre en este caso, ¿no? El año, punto, no se olviden del punto, el título y por último la universidad. Esto es para el caso de un libro. Para el caso de una revista también, de la misma forma. Si ustedes han obtenido revista, colocan de esta forma. ¿Okay? Si es de algún artículo de un periódico, también de la misma forma. Si es tesis o disertaciones, también se pueden extraer. Ojo, la página web, que lo más, bueno, la página es lo más común en realidad para poder extraer información. De los informes también, de los archivos en PDF, quizás no se puede encontrar un autor en sí, o sí, o bueno, ver el tema quizás de en un diccionario también podamos encontrar información, siempre y cuando sea de consideración científica. Así es. Bien, eso es concerniente bueno, a las referencias. Ya para el tema de los anexos, aquí por favor dejo un poco de lectura para que ustedes se puedan guiar, pero ya en la conclusión, la mayoría debe de colocar acaso encuestas o alfa de Cronbach, algunas tablas que no todas las tablas figuran, han figurado mientras bueno, no. Básicamente en realidad lo que se quiere es poder colocar que en los anexos tenga un título y tenga una descripción, ¿no? Y abajo la fuente. Eso es importantísimo que todos los distritos, o bueno, en este caso, que todos los estudiantes lo puedan aplicar. ¿Ok? Miren, aquí está el punto de equilibrio, el costeo de equipos. Parece que esta investigación, el autor no subió toda la información, es algo pasajero.
Y bueno, pues no, incluso está el alfa de Cronbach, el anexo 3 que es el costo de equipos, y incluso la carta de autorización, ¿no? Ah, aquí está las preguntas. En este caso, vienen a ser ya los anexos, que son fotografías, que son del mismo colega, para que ustedes puedan desarrollar su trabajo de manera normal. Incluso la carta, pero bueno, ya hay un formato para la carta. Esto sí se tiene que responder, no se olviden, yo espero hasta el domingo con las respuestas de estos puntos. ¿Ok? Bien, jóvenes, espero que por ahí se les pueda haber quedado algo. Igual el día viernes nos estamos encontrando para poder explicarlo un poco mejor. ¿Ok? Listo, jóvenes, gracias. Igual voy a dar una retroalimentación el día viernes. Cuídense, que Dios me los bendiga. Gracias.